¿Alguna vez has cargado un secreto tan pesado que sentías que te aplastaba el pecho cada día? Un secreto que te hacía despertar en medio de la noche, empapada en sudor, preguntándote si estabas haciendo lo correcto o si te estabas destruyendo lentamente desde adentro. Pues necesito sacarme algo del pecho, algo que nunca le he contado a nadie, algo que me ha estado carcomiendo por años. Cada mes, sin falta, le he estado enviando $380 a la madre de mi difunto esposo, y ella no tiene absolutamente ninguna idea de dónde viene este dinero. Ella cree que es algún tipo de bendición anónima, tal vez de una organización benéfica o de un extraño bondadoso que de alguna manera sabe de su situación, pero la verdad es mucho más complicada, mucho más dolorosa y mucho más personal de lo que jamás podría imaginar. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque sé que hay otras personas por ahí que están cargando sus propios secretos imposibles, haciendo sus propios sacrificios silenciosos, y preguntándose si están perdiendo la cabeza en el proceso. Esto no se trata solo de dinero, aunque la carga financiera ha sido aplastante a veces. Se trata de amor, de pérdida, de culpa, de promesas susurradas en la oscuridad, y de las elecciones imposibles que hacemos cuando el dolor amenaza con tragarnos por completo. Nunca tuve la intención de que esto durara tanto tiempo. Cuando hice ese primer pago, me dije a mí misma que sería solo por unos meses, solo hasta que ella se recuperara, solo hasta que la crudeza de perder a su hijo se hubiera calmado lo suficiente como para que pudiera pensar con claridad sobre su futuro. Pero los meses se convirtieron en años, y aquí estoy, todavía haciendo esos pagos, todavía guardando este secreto, todavía preguntándome si estoy honrando la memoria de mi esposo, o si simplemente soy incapaz de dejar ir un pasado que sigue jalándome hacia abajo como arenas movedizas. El peso de este secreto me ha cambiado de maneras que nunca esperé. Me he convertido en alguien que calcula cada compra, que se queda despierta por las noches haciendo cálculos mentales, que ha perfeccionado el arte de la evasión cuando los amigos preguntan por qué nunca parezco tener dinero para las cosas que solía disfrutar. He visto a mi propia madre luchar, y no he podido ayudarla de la manera que quería, porque $380 salen de mi cuenta como un reloj el día 15 de cada mes, desapareciendo en un giro postal anónimo que envío desde una oficina de correos 3 pueblos más allá, para que no haya ninguna posibilidad de que alguien reconozca mi letra o conecte los puntos. ¿Sabes lo que es vivir 2 vidas simultáneamente? Sonreír y asentir cuando tu suegra habla de su benefactor misterioso, llamándolo un ángel enviado del cielo, mientras estás ahí sentada sabiendo que eres tú quien está sacrificando tu propia seguridad financiera, tu propia paz mental, tu propio futuro, y ella permanece felizmente ajena a todo. Es un tipo especial de tortura, una que me he infligido a mí misma, y sin embargo no puedo parar. Cada vez que pienso en terminar los pagos, veo el rostro de mi esposo en mi mente. Escucho su voz diciéndome cuánto se preocupaba por su mamá, cuánto deseaba poder hacer más por ella, cuánta culpa sentía por no poder proveer para ella de la manera que quería. Y entonces la culpa me aplasta como una ola, y me encuentro en esa oficina de correos otra vez, llenando otro giro postal, sellando otro sobre, perpetuando este ciclo que a la vez aborrezco y necesito desesperadamente continuar. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has hecho sacrificios que parecían necesarios en el momento, pero que se convirtieron en cadenas que no podías romper? Cuéntamelo en los comentarios porque sé que no soy la única que ha tomado decisiones en el dolor que luego se convirtieron en algo mucho más grande de lo esperado. El día que murió mi esposo, sentí como si mi mundo entero hubiera sido desgarrado por las costuras, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado todo lo que me hacía sentir viva, dejando atrás nada más que un cascarón vacío que de alguna manera todavía tenía que seguir respirando, seguir moviéndose, seguir existiendo en un mundo que de repente no tenía ningún sentido. Fue un martes, que parece un día tan ordinario para que suceda algo tan catastrófico, pero supongo que la tragedia no espera un momento más conveniente o una fecha más significativa. Habíamos estado casados durante 7 años, juntos durante 10, y pensé que teníamos toda la vida por delante. Teníamos planes, tantos planes. Íbamos a comprar una casa con un patio trasero más grande. Estábamos hablando de formar una familia. Incluso habíamos elegido nombres para niños que aún no habíamos concebido. Pero todo eso desapareció en un instante, en una terrible llamada telefónica que comenzó con «Señora, lamento mucho informarle», y terminó con mis rodillas golpeando el piso de la cocina mientras el teléfono caía a mi lado y mis gritos llenaban el apartamento hasta que los vecinos vinieron corriendo. Él había estado conduciendo a casa desde el trabajo, solo un viaje normal en una tarde normal de martes,
cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y lo golpeó de frente. Me dijeron que murió instantáneamente, que no sufrió, como si eso fuera a mejorar las cosas de alguna manera, como si saber que no sintió dolor de alguna manera disminuyera la agonía que ahora desgarraba toda mi existencia. Los días que siguieron fueron una borrosidad de arreglos funerarios, tarjetas de condolencias, cazuelas de vecinos bien intencionados y un dolor tan profundo que no estaba segura de que fuera a sobrevivirlo. Recuerdo estar parada en su funeral, mirando el ataúd y pensando que esto no podía ser real, que él se sentaría en cualquier momento y me diría que todo era un error horrible, un error cósmico que sería corregido. Pero no se sentó, no volvió. Y tuve que aprender a existir en un mundo donde la persona que más amaba simplemente se había ido, desvanecido, reducido a recuerdos y fotografías y el aroma desvaneciente de su colonia en las camisas que me negaba a lavar. Durante esas primeras semanas, su madre y yo nos aferramos la una a la otra como dos personas ahogándose tratando de mantenerse a flote. Compartimos nuestro dolor, nuestros recuerdos, nuestra incredulidad de que alguien tan lleno de vida pudiera simplemente ser borrado de la existencia. Ella ya había perdido a su esposo 10 años antes por cáncer, y ahora había perdido a su único hijo, a la persona que había criado y amado, y por la que había sacrificado todo. La vi envejecer años en cuestión de días. Vi la luz atenuarse en sus ojos. Escuché el temblor en su voz cuando pronunciaba su nombre. Y fue durante una de esas largas noches de lágrimas, cuando nos sentamos juntas en su pequeña sala de estar, rodeadas de fotos de él desde la infancia hasta la edad adulta, que ella se derrumbó y me confesó algo que cambiaría todo. Me dijo que estaba aterrorizada por el dinero, que apenas había podido llegar a fin de mes incluso antes de que muriera su hijo, pero que él la había estado ayudando financieramente siempre que podía, deslizándole $100 aquí, pagando una factura allá, asegurándose de que tuviera comestibles y pudiera mantener la calefacción encendida durante el invierno. Dijo que no sabía cómo iba a arreglárselas ahora que él se había ido, que su seguro social apenas cubría su alquiler, que tenía facturas médicas acumulándose por sus medicamentos para la diabetes y sus tratamientos para la artritis, que ya llevaba 2 meses de retraso en su factura de electricidad y estaba aterrorizada de que se la cortaran. Me senté allí escuchándola sollozar, esta mujer que ya había soportado tanta pérdida, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Mi esposo nunca me había dicho hasta qué punto estaba ayudando a su madre. Sabía que le enviaba dinero ocasionalmente, pero no tenía idea de que era algo regular, que ella dependía de él, que su muerte no solo le había quitado a su hijo, sino que también había eliminado su red de seguridad financiera. La culpa que me invadió en ese momento fue abrumadora. Aquí estaba yo, envuelta en mi propio dolor, mi propia pérdida, mientras su madre enfrentaba no solo la devastación emocional de perder a su hijo, sino también el terror muy real de una posible falta de vivienda, de no poder pagar sus medicamentos, de literalmente no saber cómo iba a sobrevivir. Me encontré haciendo una promesa esa noche, una promesa que le susurré mientras sostenía sus manos temblorosas en las mías, una promesa de que me aseguraría de que estuviera cuidada, que no tendría que preocuparse por el dinero, que haría lo que su hijo ya no podía hacer. No pensé en las implicaciones, no calculé si realmente podía permitirme esto a largo plazo. Solo sabía que en ese momento, hacer esa promesa era la única manera en que podía honrar la memoria de mi esposo, la única manera en que podía hacer algo tangible para aliviar al menos un aspecto del dolor abrumador que nos rodeaba. Pero aquí está lo que no le dije, lo que inició toda esta red enredada de secretos. Yo tampoco tenía el dinero para ayudarla. Mi esposo y yo habíamos estado viviendo de cheque en cheque. Teníamos deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, un pago de auto y un alquiler que ocupaba la mayor parte de mis ingresos. Cuando murió, perdí no solo su compañía, sino también la mitad de nuestros ingresos del hogar. De repente era responsable de todas las facturas con un solo salario que apenas había sido suficiente para cubrir mi parte de nuestros gastos. Dios mío, ¿en qué lío me había metido? Mi relación con mi suegra siempre había sido complicada. Una delicada danza de respeto, afecto y tensión subyacente que creo existe en muchas dinámicas de nuera y suegra, incluso en las mejores circunstancias. Cuando comencé a salir con su hijo, ella fue educada pero distante, observándome con ojos que parecían evaluar constantemente si yo era lo suficientemente buena para su chico, si lo trataría bien, si entendía cuán precioso era. A lo largo de los años, a medida que nuestra relación se profundizó y eventualmente condujo al matrimonio, ella se volvió considerablemente más cálida conmigo, pero siempre había esta sensación de que estaba en periodo de prueba, que tenía que demostrar continuamente que era digna del amor que su hijo me había dado.
Ella nunca dijo nada directamente, nunca me criticó abiertamente, pero había estos pequeños comentarios, estos momentos diminutos donde podía sentir que me comparaba con algún ideal que tenía en su cabeza, alguna mujer perfecta que hubiera sido aún mejor para su hijo. A pesar de esta complejidad subyacente, realmente me importaba ella, y sabía que ella también se preocupaba por mí, a su manera. Me había enseñado las recetas favoritas de su hijo, compartido historias sobre su infancia que me hicieron amarlo aún más. Me dio la bienvenida a tradiciones familiares que se remontaban a generaciones. Cuando él murió, algo cambió entre nosotras. Estábamos unidas en nuestro dolor. Dos personas que habían amado al mismo hombre de maneras diferentes pero igualmente profundas, y esa pérdida compartida creó un vínculo que era tanto hermoso como doloroso. Pero también creó algo más, algo que no había anticipado. Un sentido de responsabilidad que se sentía aplastante en su peso. Sentí que tenía que ser fuerte por ella porque ya había perdido tanto. Sentí que le debía algo. Le debía algo a su hijo. Le debía algo a la memoria de nuestra vida juntos que no podía articular, pero sentía con cada fibra de mi ser. Cuando me habló de sus luchas financieras esa noche, vi la vergüenza en sus ojos, la humillación de tener que admitir a su nuera que no podía arreglársela sola, que necesitaba ayuda, que era vulnerable y estaba asustada. Y no pude soportarlo. No pude soportar ver a esta mujer orgullosa, que había criado a un hijo sola después de la muerte de su esposo, que había trabajado 2 empleos para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba, reducida a este estado de desesperación. Así que hice esa promesa, y al hacerla, también tomé una decisión que complicaría todo. Decidí no decirle que el dinero vendría de mí. Me dije a mí misma que era para proteger su orgullo, que nunca aceptaría dinero de mí si supiera que yo también estaba luchando, que solo agregaría a su carga de culpa y dolor si supiera que su nuera estaba sacrificando su propia seguridad financiera para ayudarla. Pero en el fondo también sabía que había otra razón. Tenía miedo de que me rechazara, miedo de que insistiera en que no podía aceptar mi ayuda, miedo de que nuestra relación cambiara si ella supiera la verdad sobre mi situación. Así que construí este elaborado plan de anonimato, convenciéndome de que era lo mejor para todos, cuando en realidad solo estaba creando un laberinto de secretos del que no sabría cómo salir. ¿Te imaginas vivir así? ¿Sabes qué? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tomado una decisión que pensaste que era para proteger a alguien, pero que realmente te estaba protegiendo a ti misma del miedo al rechazo o al conflicto. El primer pago ocurrió 3 semanas después del funeral, y recuerdo cada detalle de ese día con una claridad cristalina, como si hubiera sido grabado en mi memoria con un hierro ardiente. Había estado evitando mirar mi cuenta bancaria porque sabía lo que encontraría allí. No había suficiente dinero para cubrir tanto mi alquiler como la promesa que había hecho. Tenía exactamente $412 en mi cuenta corriente, y mi alquiler vencía en 5 días. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta, mirando los números en la pantalla, tratando de descifrar cómo iba a hacer que esto funcionara. Ya había recortado todo lo que se me ocurría. Había cancelado mi membresía del gimnasio, dejado de comprar café camino al trabajo, empezado a comer ramen y pasta para la mayoría de las comidas. Pero aún no era suficiente. Pensé en romper mi promesa, en llamarla y explicar que había hecho un compromiso en el calor del dolor que en realidad no podía cumplir, pero cada vez que tomaba el teléfono no podía hacerlo. Seguía viendo su rostro, escuchando su voz quebrarse cuando hablaba de no saber cómo pagaría sus facturas, y simplemente no podía agregar a su dolor. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a mi propia madre y le pedí dinero prestado. Inventé una historia sobre que mi auto necesitaba reparaciones, sobre cómo no podía llegar al trabajo sin él, sobre cómo estaba entre cheques de pago y solo necesitaba un préstamo temporal. Mi madre, bendita sea, me envió $500 sin dudar, dinero que sabía que ella realmente no podía permitirse enviar, pero que nunca lo admitiría porque ese es el tipo de mujer que es. Me sentí enferma tomando ese dinero, sabiendo que le estaba mintiendo, sabiendo que iba a dar la vuelta y enviar la mayor parte a otra persona. Pero lo hice de todos modos. Fui a una oficina de correos en un pueblo vecino, llené un giro postal por $380 y lo dirigí a mi suegra sin dirección de remitente. Había calculado que 380 era la cantidad que mi esposo le había estado dando regularmente, basándome en algunos mensajes de texto antiguos que había encontrado entre ellos, donde él mencionaba ayudarla con facturas específicas. En la línea de memo del giro postal escribí, de un amigo que se preocupa. Y mientras lo dejaba caer en el buzón, sentí esta extraña mezcla de alivio y temor. Estaba cumpliendo mi promesa, honrando el compromiso de mi esposo con su madre,
Pero también estaba comenzando un camino que sabía que era insostenible, construyendo una fundación sobre dinero prestado y mentiras que eventualmente se desmoronaría debajo de mí. Los días después de ese primer pago fueron extraños. Me sentía noble y culpable al mismo tiempo, orgullosa de haber encontrado una manera de cumplir mi promesa, pero también profundamente avergonzada de haberle mentido a mi propia madre y de haberme puesto en una posición financiera aún más precaria. Cuando mi suegra me llamó unos días después, su voz llena de asombro y gratitud por el dinero anónimo que había recibido, sentí que mi estómago se retorcía. Ella estaba tan conmovida, tan segura de que era una señal de que su hijo todavía la estaba cuidando de alguna manera desde más allá, y yo dejé que creyera esa hermosa ilusión, porque no podía soportar quitársela. Pero en ese momento, mientras escuchaba su voz feliz y aliviada, supe que había cruzado una línea de la que no habría retorno fácil. Había comenzado algo que tendría que continuar, al menos por un tiempo, y no tenía idea de cómo iba a hacerlo sin destruir completamente mi propia vida financiera en el proceso. Te juro que en ese momento pensé que sería temporal, que encontraría una manera de decirle la verdad después de unos meses cuando ella estuviera más estable emocionalmente. Pero el tiempo pasó, y nunca encontré el momento adecuado. Y antes de que me diera cuenta, los meses se habían convertido en años, y yo estaba atrapada en un patrón que había creado sin ninguna idea clara de cómo salir de él, sin lastimar a alguien a quien amaba profundamente. Vivir una doble vida se convirtió en mi nueva normalidad, y fue mucho más agotador de lo que jamás podría haber imaginado. Cada conversación con mi suegra se convirtió en un campo minado de palabras cuidadosas y respuestas calculadas. Cada llamada telefónica, una actuación donde tenía que recordar mis líneas perfectamente para evitar revelar la verdad. Ella me llamaba, su voz llena de asombro y gratitud, contándome sobre el dinero misterioso que seguía apareciendo en su buzón como un reloj cada mes. Hablaba de lo bendecida que se sentía, de cómo creía que su hijo de alguna manera estaba enviando esta ayuda desde más allá de la tumba, de cómo había rezado por un milagro, y Dios había respondido. Y yo escuchaba, haciendo sonidos apropiados de asombro, haciendo preguntas sobre cómo estaba usando el dinero, sintiendo mi estómago retorcerse en nudos con cada palabra de su alegría inocente. Mentir se convirtió en una segunda naturaleza después de un tiempo, lo cual me perturbó más de lo que quería admitir. Me volví hábil en la evasión, en cambiar de tema, en crear historias elaboradas para explicar por qué no podía permitirme cosas, o por qué siempre estaba rechazando invitaciones para salir con amigas. Cuando mis compañeras de trabajo preguntaban si quería almorzar, decía que había traído comida de casa o que no me sentía bien. Cuando mis amigas querían planear un viaje de fin de semana, inventaba excusas sobre obligaciones laborales o compromisos familiares. Vi mi círculo social encogerse porque mantener amistades requería un nivel de honestidad y disponibilidad que simplemente ya no podía proporcionar. El acto de malabarismo financiero se volvió cada vez más complejo y precario. Empecé a usar tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos, diciéndome que las pagaría tan pronto como obtuviera un aumento o un bono o algún golpe de suerte que nunca se materializó. Agarraba turnos extra en el trabajo siempre que era posible, llegando temprano y quedándome hasta tarde, sacrificando mi salud mental y bienestar físico en el altar de este compromiso que había hecho. Vendí cosas que poseía, joyas que mi esposo me había dado, electrónicos que ya no usaba, muebles que no eran esenciales, todo para mantener esos pagos mensuales saliendo sin falta. Hubo meses en que tuve que elegir entre comprar comestibles y pagar mi factura de internet, meses en que caminaba al trabajo para ahorrar dinero de gasolina, meses en que mantenía mi apartamento tan frío en invierno que podía ver mi aliento porque no podía permitirme subir la calefacción. Y a través de todo esto, seguí enviando ese giro postal, seguí haciendo ese viaje a la oficina de correos 3 pueblos más allá, seguí manteniendo la ficción de que todo estaba bien, de que me las estaba arreglando, de que no me estaba ahogando lentamente en deudas y desesperación. La carga emocional de mantener esta fachada era casi tan pesada como la carga financiera. Tenía que actuar normal cuando veía a mi suegra, sonreír y fingir que mi vida estaba bien, cuando por dentro estaba constantemente calculando números, preocupándome por el dinero, preguntándome cómo iba a llegar al final del mes. Desarrollé un tic nervioso de revisar mi cuenta bancaria compulsivamente, a veces varias veces al día, como si mirar los números cambiaría mágicamente la realidad de mi situación. Empecé a tener sueños vívidos sobre deudas, sobre estar enterrada bajo una montaña de facturas que seguían creciendo sin importar cuánto intentara escalarlas. Me despertaba sudando, mi corazón latiendo con fuerza, y me tomaba varios minutos recordar que era solo un sueño,
aunque la realidad no estaba tan lejos de la pesadilla. Las luchas financieras fueron brutales e implacables, una presión constante que nunca cedió, que nunca me dio un momento para respirar o sentirme segura. Empecé a tener pesadillas sobre facturas, sobre avisos de desalojo, sobre cobradores de deudas apareciendo en mi puerta. Me despertaba en medio de la noche calculando números en mi cabeza, tratando de descifrar qué factura podía dejar pasar por otra semana, qué gasto podía eliminar, cuántos días podía estirar una caja de pasta. Mi deuda de tarjeta de crédito subió cada vez más alto, las tasas de interés devorando cada pago que lograba hacer, creando un agujero que seguía haciéndose más profundo sin importar cuán duro trabajaba para salir de él. Empecé a tener migrañas por el estrés, dolores de cabeza de tensión que duraban días, dejándome apenas funcional pero aún teniendo que presentarme al trabajo con una sonrisa y fingir que todo estaba bien. Perdí peso porque estaba saltándome comidas regularmente, diciéndome que no tenía hambre cuando realmente solo estaba tratando de hacer que mi presupuesto de comida se estirara más. Mi ropa empezó a colgarme, y la gente en el trabajo comentaba lo delgada que me estaba poniendo, pero yo me reía y decía que solo estaba comiendo más saludable o haciendo más ejercicio, cuando la verdad era que simplemente estaba pasando sin comer. Hubo momentos de creatividad desesperada donde encontré maneras de ganar dinero extra, tomando proyectos freelance hasta altas horas de la noche después de mi trabajo regular, vendiendo artesanías hechas a mano en línea, haciendo trabajos ocasionales para vecinos los fines de semana. Cada dólar extra que lograba reunir iba hacia mi deuda creciente o ese pago mensual a mi suegra, y empecé a sentir que estaba en una cinta de correr que seguía acelerándose mientras yo luchaba por mantener el ritmo. Los sacrificios se extendieron más allá del dinero. Sacrifiqué mi salud, ignorando síntomas que deberían haberme enviado al médico porque no podía permitirme el copago. Sacrifiqué mi vida social, volviéndome cada vez más aislada porque no podía participar en actividades que costaban dinero y estaba demasiado avergonzada para admitir por qué. Sacrifiqué mi paz mental, quedándome despierta por la noche consumida por la ansiedad sobre cuánto tiempo podía mantener esto, qué pasaría cuando todo inevitablemente se desmoronara. ¿Alguna vez has sentido que te estás viendo a ti misma tomar decisiones terribles pero de alguna manera no tienes poder para detenerlas? Ahí es donde me encontré, atrapada en un patrón que había creado, sin poder ver una salida que no involucrara romper mi promesa a mi difunto esposo o destruir completamente mi propio futuro financiero. La ironía de todo era que mientras me estaba sacrificando tanto para honrar la memoria de mi esposo, probablemente estaba deshonrándola al mismo tiempo porque él nunca habría querido que me pusiera en esta posición. Nunca habría querido que sufriera de esta manera. Nunca habría querido que mintiera y luchara y me sacrificara hasta el punto del colapso. Pero no podía ver eso claramente en ese momento, porque estaba demasiado profundamente metida en el patrón, demasiado invertida en la narrativa que había creado sobre lo que significaba ser una buena esposa, una buena nuera, una buena persona. Me había convencido a mí misma de que este sufrimiento era noble, que estos sacrificios eran necesarios, que esta era la única manera de demostrar mi amor y mi compromiso. En serio, ¿alguna vez te has encontrado justificando decisiones que sabías que te estaban lastimando porque sentías que tenías que demostrar algo, a ti misma o a otros? Porque eso es exactamente donde estaba, atrapada en un ciclo de autodestrucción que había envuelto en el lenguaje del amor y el deber. Los momentos de duda se infiltraron gradualmente al principio, luego se volvieron más frecuentes y más insistentes. Pequeñas voces en mi cabeza cuestionando todo lo que estaba haciendo, todo a lo que me había comprometido, todo lo que estaba sacrificando. Estaría parada en la oficina de correos, giro postal en mano, y de repente me congelaría, preguntándome qué demonios estaba haciendo, por qué estaba enviando dinero que no tenía a alguien que ni siquiera sabía que venía de mí. ¿Cuál era el punto de este sacrificio si ella no lo sabía? ¿No sabía que su nuera estaba pasando sin nada para que ella pudiera tener tranquilidad? ¿Estaba haciendo esto por ella? ¿O lo estaba haciendo por mí? ¿Para aliviar alguna culpa que sentía por seguir viva cuando mi esposo no lo estaba? ¿Para sentir que lo estaba manteniendo vivo de alguna pequeña manera al continuar su legado de cuidar a su madre? Las preguntas me plagaban, especialmente tarde en la noche cuando no podía dormir porque estaba demasiado estresada por el dinero, o demasiado consumida por el dolor, o demasiado confundida sobre lo que estaba haciendo con mi vida. Empecé a tener conversaciones con mi esposo en mi cabeza, preguntándole si esto era lo que habría querido, si habría aprobado que sacrificara mi propio bienestar en esta medida, si estaría orgulloso u horrorizado por lo que estaba haciendo. Hubo momentos en que estaba absolutamente segura de que debía decirle la verdad a mi suegra, cuando tenía mi teléfono en la mano y su número marcado, lista para tener la conversación que terminaría con esta farsa.
Ensayaba lo que diría, cómo explicaría que había sido la benefactora anónima todo el tiempo, cómo quería honrar el compromiso de su hijo con ella, pero que estaba luchando y necesitaba que supiera la verdad. Pero luego pensaba en cómo reaccionaría, cómo se sentiría culpable, cómo insistiría en que dejara de enviar el dinero incluso si lo necesitaba desesperadamente, cómo nuestra relación cambiaría una vez que supiera que le había estado mintiendo durante tanto tiempo. Y guardaba el teléfono, paralizada por el miedo de cómo la verdad alteraría todo entre nosotras. Hubo una noche en particular, aproximadamente 2 años después de este arreglo, cuando llegué a lo que pensé que era el fondo del pozo. Acababa de recibir un aviso de mi arrendador amenazando con el desalojo si no pagaba mi alquiler atrasado dentro de 3 días. Había llegado al límite de mi última tarjeta de crédito disponible tratando de comprar comestibles, y tenía $53 en mi cuenta corriente con otra semana hasta el día de pago. Me senté en el piso de mi baño y lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi garganta estaba en carne viva y mis ojos estaban hinchados, y seriamente consideré terminar los pagos en ese mismo momento. Pero incluso en ese momento de desesperación total, no pude hacerlo. La culpa era demasiado fuerte, el sentido de obligación demasiado profundamente arraigado, el miedo a decepcionar a la memoria de mi esposo demasiado abrumador. Así que de alguna manera encontré una manera de seguir adelante, pidiendo prestado más dinero, haciendo más malabares con las facturas, hundiéndome más profundo en el agujero que había cavado para mí misma. El punto de inflexión llegó en una tarde ordinaria de jueves que resultó ser todo menos ordinaria, un día que me forzaría a confrontar todo lo que había estado evitando, todo de lo que había estado huyendo, todo sobre lo que había construido mi frágil castillo de naipes. Estaba en el trabajo, tratando de concentrarme en un proyecto que vencía al final del día, cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi suegra. Esto no era inusual. Hablábamos varias veces a la semana, revisando cómo estábamos, compartiendo recuerdos de mi esposo, manteniendo nuestra conexión a través del dolor. Pero algo en su voz cuando contesté era diferente, un temblor de emoción mezclado con algo más que no podía identificar del todo. Me dijo que necesitaba verme de inmediato, que tenía algo importante que discutir. ¿Y podría por favor venir después del trabajo? La urgencia en su tono hizo que mi estómago cayera, y todo lo que podía pensar era que de alguna manera había descubierto que el secreto que había estado guardando tan cuidadosamente durante más de 3 años estaba a punto de ser expuesto. Pasé el resto del día laboral en un estado de pánico apenas controlado, mi mente corriendo a través de cada escenario posible, cada forma en que esto podría salir mal, cada consecuencia que enfrentaría. Cuando llegué a su casa esa tarde, ella me estaba esperando en la puerta, su rostro iluminado con una expresión que no había visto desde antes de que muriera mi esposo, algo que parecía casi como esperanza. Me jaló adentro y me sentó en su mesa de cocina, la misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas, tantas conversaciones, tantas lágrimas, y luego me dijo algo que heló mi sangre. Había estado revisando algunos documentos financieros antiguos, tratando de organizar mejor sus papeles, y había notado el patrón de los giros postales, exactamente la misma cantidad, llegando exactamente el mismo día cada mes durante los últimos 3 años. Había comenzado a hacer preguntas, a hacer indagaciones, tratando de averiguar de dónde venía realmente este dinero. Incluso había ido a la oficina de correos en su vecindario y preguntó si podían rastrear los giros postales, si había alguna manera de averiguar quién los estaba enviando. El trabajador postal había sido comprensivo, pero explicó que no había forma de rastrear giros postales anónimos, que quienquiera que los estuviera enviando claramente quería permanecer desconocido. Pero esa conversación había encendido algo en ella, una determinación de resolver este misterio, de descubrir quién era su benefactor anónimo, para poder agradecerle apropiadamente. Había comenzado a llevar un diario, escribiendo todo lo que podía recordar sobre cuándo comenzó a llegar el dinero, qué estaba sucediendo en su vida en ese momento, quién podría haber sabido sobre sus luchas financieras. Y luego me dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera completamente. Estaba planeando contratar a un investigador privado. Había estado ahorrando dinero de los propios pagos anónimos, guardando un poco cada mes, y ahora tenía suficiente para contratar a alguien para rastrear la fuente de los giros postales. Estaba convencida de que encontrar a esta persona y agradecerle era algo que necesitaba hacer, que no podía continuar aceptando esta generosidad sin expresar su gratitud, que no saber quién la estaba ayudando estaba carcomiendo su conciencia. Me senté allí escuchándola explicar todo esto, y sentí que mi mundo entero se inclinaba sobre su eje. Todo lo que había trabajado tan duro para mantener oculto,
cada sacrificio que había hecho en secreto, cada mentira que había construido cuidadosamente, estaba a punto de derrumbarse a mi alrededor. Y la peor parte era que estaba sucediendo debido a su propia bondad, su propio sentido de gratitud y propiedad, su profunda necesidad de reconocer y agradecer a la persona que la había estado ayudando. Supe en ese momento que no podía dejarla contratar a un investigador privado, no podía dejarla gastar dinero tratando de rastrear algo que simplemente podía decirle, no podía dejar que esto continuara por más tiempo. Pero incluso en ese momento de claridad, estaba aterrorizada. Aterrorizada de cómo reaccionaría, aterrorizada de que estaría enojada por el engaño, aterrorizada de que nuestra relación se dañaría irreparablemente, aterrorizada de que se sentiría culpable y avergonzada, aterrorizada de perder la única conexión familiar que me quedaba con mi esposo. La miré sentada frente a mí, sus ojos brillando con determinación y esperanza, y me di cuenta de que había estado equivocada sobre tantas cosas. Había pensado que la estaba protegiendo al mantener este secreto, pero realmente me estaba protegiendo a mí misma de la vulnerabilidad de admitir cuánto había estado luchando, de la posibilidad de que rechazara mi ayuda, de tener que tener conversaciones reales y honestas sobre dinero y dolor y responsabilidad. La verdad era que mi secreto le había robado la oportunidad de saber lo que estaba haciendo, de tomar sus propias decisiones sobre si aceptar mi ayuda, de quizás encontrar formas de ayudarme a cambio, de tener una relación honesta con su nuera, en lugar de una construida sobre mentiras bien intencionadas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algo que pensabas que estabas haciendo por alguien más, en realidad era completamente sobre ti? Eso es lo que me golpeó en ese momento. La comprensión de que toda esta farsa elaborada había sido tanto sobre mi propia necesidad de sentirme útil, de sentirme conectada a mi esposo, de tener algún control en una situación donde me sentía impotente, como sobre ayudarla realmente a ella. Imagínate, 3 años enteros de sacrificio y secreto. Y resulta que tal vez todo había sido por las razones equivocadas desde el principio. De verdad, es una locura cómo podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? La decisión de revelar la verdad no llegó de una sola vez. Se construyó gradualmente durante los próximos días, mientras luchaba con qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuáles podrían ser las consecuencias. La llamé de nuevo esa misma noche y le dije que necesitaba unos días para pensar en algo, y le pedí que por favor esperara para contratar al investigador privado, que podría tener información que podría ayudar. Ella aceptó, aunque pude escuchar la confusión en su voz, las preguntas que quería hacer, pero se contuvo. Esos próximos días fueron algunos de los más largos de mi vida. Apenas dormí, repasando innumerables escenarios en mi mente, tratando de encontrar las palabras perfectas para explicar lo que había hecho y por qué lo había hecho. Escribí borradores de lo que quería decir, llenando páginas y páginas de un cuaderno con diferentes versiones de mi confesión, cada una sintiéndose inadecuada de diferentes maneras. Algunas eran demasiado clínicas y distantes, enumerando hechos sin emoción. Otras eran demasiado emocionales, ahogándose en justificaciones y disculpas que se sentían manipuladoras. No podía encontrar el equilibrio correcto entre explicar mis acciones y asumir la responsabilidad por el engaño, entre expresar mi amor por ella y reconocer que había tomado decisiones que no fueron completamente desinteresadas. También tuve que prepararme emocionalmente para cada resultado posible. La imaginé furiosa, gritándome, diciéndome que no tenía derecho a tomar decisiones sobre su vida financiera sin su conocimiento. La imaginé devastada, sintiéndose culpable de que yo había estado luchando mientras ella aceptaba dinero que no sabía que venía de mí. La imaginé decepcionada, sintiéndose traicionada de que le había mentido durante 3 años. La imaginé agradecida, pero insistiendo en que me detuviera inmediatamente, lo que significaría romper la promesa que había hecho de continuar lo que mi esposo comenzó. Incluso imaginé, en mis momentos más oscuros, que podría cortarme de su vida por completo, decidiendo que el engaño era una violación de confianza demasiado grande para perdonar. Pero también tuve que enfrentar algunas verdades incómodas sobre mí misma. Tuve que reconocer que parte de mi reticencia a decirle era puro egoísmo. Los pagos secretos se habían convertido en parte de mi identidad, mi forma de permanecer conectada a mi esposo, mi memorial personal a él que nadie más conocía. Decirle significaría renunciar a esa conexión privada, compartir algo que había sido solo mío, admitir que no me las estaba arreglando tan bien como quería que todos creyeran. Tuve que confrontar el hecho de que me había convertido en una mártir en esta situación, sufriendo en silencio mientras simultáneamente sentía una especie retorcida de orgullo en mi sufrimiento, como si el dolor y el sacrificio de alguna manera probaran cuánto había amado a mi esposo y cuán comprometida estaba con honrar su memoria. Ay, Dios mío,
Fue una revelación difícil de aceptar. También sabía que tenía que ser completamente honesta sobre mi situación financiera, lo que significaba enfrentar cuán mal se habían puesto las cosas. Me senté y compilé todas mis deudas, todas mis facturas vencidas, todos los números que había estado evitando mirar directamente durante meses. El total era asombroso y vergonzoso. Había acumulado más de $30,000 en deudas de tarjetas de crédito. Tenía 3 meses de atraso en mi alquiler. Tenía facturas médicas de una visita a la sala de emergencias que había estado ignorando, y había pedido prestado dinero a amigos y familiares que no tenía ningún plan realista de devolver. Verlo todo presentado en blanco y negro fue horroroso, pero también de alguna manera esclarecedor. Había estado viviendo en negación, diciéndome que me las estaba arreglando, que lo estaba haciendo funcionar, que los sacrificios valían la pena. Pero la realidad era que había estado destruyendo lentamente mi propia vida financiera mientras trataba de protegerla de otra persona. Y eso no era sostenible ni saludable, ni siquiera verdaderamente útil. Me di cuenta de que si continuaba en este camino, eventualmente llegaría a un punto donde no podría ayudarla más de todos modos, porque habría colapsado completamente bajo el peso de mi propia deuda y obligaciones. ¿Y de qué le serviría eso a alguien? Pensé en lo que mi esposo realmente querría si pudiera ver lo que había estado haciendo. ¿Realmente querría que sacrificara mi propio bienestar en esta medida? ¿Querría que me endeudara, que luchara, que mintiera a su madre y a mi propia familia, todo en nombre de honrar su memoria? ¿O querría que fuera honesta, que pidiera ayuda cuando la necesitara, que construyera una vida que honrara su memoria cuidándome a mí misma y siendo veraz en mis relaciones? Sabía la respuesta, aunque aceptarla significaba admitir que mi gran gesto de apoyo secreto había estado equivocado desde el principio. La verdad era que mi esposo había sido abierto conmigo sobre ayudar a su madre. No lo había ocultado ni lo había convertido en alguna misión secreta. Había hablado conmigo al respecto. Me había incluido en las decisiones sobre cuándo podía permitirse ayudar y cuánto enviar. Al mantener mi continuación de su apoyo en secreto, no había estado honrando lo que él hizo. Había estado haciendo algo completamente diferente, algo que venía de mi propio dolor y culpa no procesados en lugar de una comprensión clara de lo que realmente sería más útil. Esta comprensión me golpeó como un camión, y en serio, fue uno de esos momentos donde te das cuenta de que has estado ciega a la realidad obvia todo el tiempo. En una tarde lluviosa de domingo, exactamente una semana después de que mi suegra me dijera sobre su plan de contratar a un investigador privado, conduje a su casa con mis manos temblando en el volante y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar a través de mi pecho. La había llamado esa mañana y le pedí si podía venir. Le dije que tenía algo importante que discutir, y ella había aceptado con una calidez en su voz que me hizo sentir aún peor sobre lo que estaba a punto de revelar. Traje conmigo una carpeta que contenía copias de cada recibo de giro postal que había guardado, una línea de tiempo de los pagos que había hecho y una explicación escrita de todo lo que había hecho y por qué, solo en caso de que perdiera el valor y no pudiera sacar las palabras verbalmente. Cuando llegué, ella había hecho té y había puesto galletas, pequeños gestos de hospitalidad que se sentían como cuchillos en mi corazón porque no tenía idea de lo que venía. Nos sentamos en su sala de estar, la misma habitación donde fotografías de mi esposo nos sonreían desde cada superficie, y tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Le dije todo, comenzando con esa noche después del funeral, cuando ella había confesado sus miedos financieros, y yo había hecho mi promesa. Le conté sobre el primer pago, sobre cómo había pedido prestado dinero a mi propia madre para hacerlo realidad. Le conté sobre los años de pagos secretos, la oficina de correos 3 pueblos más allá, los giros postales anónimos sin dirección de remitente. Le conté sobre las luchas financieras que le había ocultado, la deuda que había acumulado, los sacrificios que había hecho, las mentiras que había dicho para mantener el secreto. Le conté sobre el dinero de mi propia madre que había usado, sobre las tarjetas de crédito que había llegado al límite, sobre las comidas que había saltado y las facturas que había dejado pasar. Y le dije por qué había hecho todo esto, sobre mi necesidad desesperada de honrar la memoria de mi esposo, de hacer lo que él ya no podía hacer, de sentir que todavía estaba conectada a él de alguna manera tangible. Le dije sobre mi miedo de que rechazaría mi ayuda si sabía que venía de mí, sobre mi preocupación de que se sentiría culpable, sobre mi propia mezcla complicada de amor y deber y dolor que había impulsado cada decisión. Las palabras salieron de mí en una avalancha, años de verdad reprimida derramándose en el espacio entre nosotras, y cuando finalmente terminé,
Cuando finalmente levanté la vista a su rostro para ver su reacción, la encontré sentada muy quieta con lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión que no podía leer del todo. El silencio que siguió pareció durar una eternidad, y en esos momentos me preparé para lo peor, para la ira o la decepción o el rechazo que estaba segura que vendría. Lo que sucedió después no fue lo que esperaba en absoluto, y me enseñó algo profundo sobre hacer suposiciones sobre las reacciones de otras personas y subestimar la capacidad de gracia y comprensión que existe incluso en las relaciones más complicadas. Mi suegra no me gritó ni expresó ira o decepción. En cambio, se levantó de su silla, cruzó la habitación y me jaló a un abrazo tan apretado que apenas podía respirar, y me sostuvo allí mientras ambas llorábamos, nuestras lágrimas mezclándose tal como lo habían hecho la noche del funeral 3 años antes. Cuando finalmente se apartó y me miró, sus manos sosteniendo mi rostro con suavidad, dijo algo que me rompió de una manera completamente diferente. Niña tonta y hermosa, has estado sufriendo todo este tiempo, y no tenía idea. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí con la verdad? Y en ese momento, me di cuenta de que mi suposición de que sería demasiado orgullosa para aceptar ayuda de mí, demasiado avergonzada de saber que yo estaba luchando por su culpa, había sido solo eso. Una suposición. Nunca le había dado la oportunidad de decidir por sí misma cómo reaccionaría, qué querría, qué podría ofrecer a cambio. Le había robado su agencia y su dignidad al tomar decisiones sobre lo que podía o no podía manejar sin siquiera preguntarle. Me hizo sentarme de nuevo, y luego comenzó a hablar, y lo que me dijo abrió una perspectiva que nunca había considerado. Explicó que había sabido durante mucho tiempo que algo estaba mal conmigo, que parecía estresada y cansada, que había perdido peso y parecía estar luchando. Había estado preocupada por mí, pero no había sabido cómo abordarlo. No había querido entrometerse o hacerme sentir peor señalando que no parecía estar bien. Dijo que se había sentido culpable por apoyarse en mí emocionalmente después de la muerte de mi esposo, por cuanto había compartido conmigo sobre su propio dolor y miedos, y había estado tratando de darme espacio mientras también permanecía conectada. Y luego me dijo algo que absolutamente me dejó sin palabras. Había estado guardando dinero de los pagos anónimos, no solo para contratar a un investigador privado, sino para crear una cuenta de ahorros para darme cuando fuera el momento adecuado. Había notado que nunca parecía tener dinero para extras, que había dejado de hacer cosas que solía disfrutar, y había querido ayudarme pero no sabía cómo sin ofenderme, o hacer que pareciera que me estaba compadeciendo. Así que había estado ahorrando este dinero anónimo, planeando dármelo y afirmar que era de una pequeña herencia o un boleto de lotería ganador o algo más que no me haría sentir que estaba tomando de ella. La ironía de la situación era casi absurda. Yo había estado enviándole dinero en secreto mientras luchaba financieramente, y ella había estado ahorrando dinero en secreto para devolvérmelo porque estaba preocupada por mi situación financiera. Ambas habíamos estado operando desde el amor y la preocupación, ambas haciendo suposiciones sobre lo que la otra podía manejar o aceptar, ambas guardando secretos que pensábamos que estaban protegiendo a la otra persona. Y al hacerlo, ambas habíamos terminado más aisladas y cargadas de lo que habríamos estado si simplemente hubiéramos sido honestas desde el principio. Esa realización llevó a la conversación más honesta que jamás habíamos tenido, una conversación que se extendió hasta bien entrada la noche y cubrió no solo el dinero sino el dolor, las expectativas, el orgullo, el amor y las dinámicas complicadas de la familia. Me dijo que no quería que le enviara más dinero, no porque no lo apreciara o no lo necesitara, sino porque no podía soportar la idea de que yo sacrificara mi propio bienestar por ella. Dijo que su hijo no habría querido eso, que habría estado horrorizado de saber que me estaba endeudando y luchando debido a una promesa que había hecho en el dolor. Me recordó cómo él solía hablar sobre nuestro futuro juntos, sobre los planes que habíamos hecho, y dijo que honrar su memoria significaba construir una buena vida para mí misma, no destruirme financieramente en su ausencia. Pero luego hizo una propuesta que me sorprendió. En lugar de que yo le enviara dinero o que ella ahorrara dinero para mí, ¿qué tal si nos ayudábamos mutuamente? ¿Qué tal si éramos honestas sobre nuestras respectivas situaciones financieras y trabajábamos juntas para encontrar soluciones que no implicaran que ninguna de nosotras sufriera en secreto? Sugirió que podría mudarse a un apartamento más pequeño y menos costoso, lo que reduciría su alquiler y servicios públicos. Yo podría ayudarla con la mudanza y con la instalación de su nuevo lugar. Ella podría comenzar a buscar programas de asistencia adicionales para personas mayores para los que había sido demasiado orgullosa para aplicar antes. Y yo podría dejar de enviarle dinero, y en su lugar concentrarme en pagar mi deuda y volver a ponerme en terreno financiero sólido.
Incluso ofreció dejarme mudarme con ella temporalmente, si eso me ayudaría a ahorrar dinero y salir de las deudas más rápido. Una oferta que venía de un lugar tan lleno de amor y practicidad que me hizo llorar de nuevo. Hablamos sobre cómo podíamos estar ahí la una para la otra de maneras que no implicaran sacrificios secretos, cómo podíamos honrar la memoria de mi esposo siendo honestas y solidarias en lugar de ocultar nuestras luchas y tratar de resolver todo solas. Lo que esta conversación me reveló fue algo que había perdido de vista en mi dolor y determinación, que las relaciones se supone que son recíprocas, que permitir que alguien te ayude es a veces tan importante como ayudarles, que la honestidad y la vulnerabilidad son más valiosas que el autosacrificio construido sobre secretos. Fue como si se hubiera levantado un velo y pudiera ver claramente por primera vez en años lo tonta que había sido. Cuánto sufrimiento innecesario nos había causado a ambas mi insistencia en mantener este secreto. Mirando hacia atrás ahora en toda esta experiencia, con la claridad que viene del tiempo y la verdad y la sanación, puedo ver tantas cosas que desearía haber hecho de manera diferente, tantas lecciones que aprendí por las malas que quiero compartir con cualquiera que pueda estar pasando por algo similar. Primero y principal, aprendí que el dolor nos hace hacer cosas que no siempre tienen sentido, que parecen lógicas y necesarias en el momento, pero pueden no ser sostenibles o incluso verdaderamente útiles a largo plazo. Cuando nos estamos ahogando en la pérdida, nos aferramos a cualquier cosa que nos haga sentir que tenemos algo de control, alguna forma de dar sentido a la falta de sentido, alguna acción que podamos tomar que se sienta productiva y con propósito. Para mí, esa acción fueron los pagos mensuales a mi suegra, pero para otros podría ser algo completamente diferente. La lección clave aquí es darte gracia por las decisiones que tomas en las secuelas inmediatas de la pérdida, pero también revisar esas decisiones periódicamente y preguntarte si todavía están sirviendo su propósito previsto o si se han convertido más en tu necesidad de mantener una conexión con la persona que perdiste que en ayudar realmente a alguien. También aprendí que los secretos, incluso los bien intencionados, casi siempre crean más problemas de los que resuelven. Me había convencido de que mantener mi apoyo financiero anónimo estaba protegiendo el orgullo de mi suegra y evitando que se sintiera culpable. Pero lo que realmente hizo fue robarnos a ambas de la oportunidad de conexión honesta y apoyo mutuo. Creó aislamiento donde podría haber habido intimidad, carga donde podría haber habido responsabilidad compartida, y malentendido donde podría haber habido claridad. Si pudiera retroceder y hacerlo todo de nuevo, habría sido honesta desde el principio. Habría dicho: quiero ayudarte de la manera en que lo hacía mi esposo, pero yo también estoy luchando financieramente. ¿Podemos descifrar esto juntas? Ese momento de vulnerabilidad podría habernos ahorrado a ambas años de sufrimiento innecesario y secreto. Otra lección crucial fue sobre la diferencia entre honrar la memoria de alguien y perderte a ti misma en el proceso. Mi esposo era una persona generosa y cariñosa que quería cuidar a su madre, y yo quería continuar ese legado. Pero él también quería que yo fuera feliz, que construyera una buena vida, que me cuidara a mí misma. Al sacrificar mi propia seguridad financiera y salud mental en la medida en que lo hice, no estaba honrando su memoria. En realidad estaba haciendo algo de lo que él habría estado profundamente infeliz. El verdadero honor a la memoria de alguien significa tomar los valores y el amor que representaban y aplicarlos de una manera equilibrada y sostenible que mejore tu vida en lugar de disminuirla. Los meses siguientes a mi confesión a mi suegra trajeron cambios que nunca podría haber anticipado. Cambios que a veces fueron difíciles e incómodos, pero en última instancia sanadores y transformadores. Seguimos adelante con su plan de encontrar un apartamento más pequeño, y la ayudé a clasificar décadas de posesiones acumuladas, un proceso que fue emocionalmente agotador pero también catártico. Encontramos fotos y cartas y recuerdos de mi esposo que nunca habíamos visto antes, y pasamos horas revisándolos juntas, compartiendo recuerdos y lágrimas y risas. La mudanza redujo sus gastos mensuales significativamente, y entre eso y aplicar exitosamente a algunos programas de asistencia que anteriormente había sido demasiado orgullosa para considerar, logró un nivel de estabilidad financiera que no había tenido en años. Ya no necesitaba apoyo financiero regular de mí, lo que levantó un peso enorme de mis hombros. Me enfoqué en poner mi vida financiera en orden, lo que fue un proceso largo y a menudo humillante. Tuve que ser honesta con mi propia madre sobre para qué había usado su dinero, y esa conversación fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Ella estaba herida de que le hubiera mentido, pero también estaba preocupada por la extensión de la deuda que había acumulado. Me ayudó a establecer un presupuesto y un plan de pago realistas, e incluso me ayudó a encontrar un asesor financiero que se especializaba en gestión de deudas.
Tomé un segundo trabajo por un tiempo, trabajando noches y fines de semana, y puse cada dólar extra hacia pagar mis tarjetas de crédito. Tomó casi 2 años, pero finalmente llegué a un punto donde no estaba viviendo de cheque en cheque, donde podía permitirme comer apropiadamente y mantener mi apartamento caliente en invierno, donde no me despertaba cada mañana con un nudo de ansiedad en mi estómago por el dinero. Mi relación con mi suegra se profundizó de maneras que nunca esperé una vez que los secretos se fueron y pudimos ser completamente honestas la una con la otra. Todavía hablábamos varias veces a la semana, pero ahora nuestras conversaciones incluían discusión real sobre nuestras vidas, nuestros desafíos, nuestros sentimientos, sin la actuación y evasión que había caracterizado nuestras interacciones durante los años de pagos secretos. Se convirtió no solo en mi conexión con mi difunto esposo, sino en una amiga genuina y apoyo por derecho propio. Comenzamos a tener cenas regulares juntas, a veces en su lugar y a veces en el mío, y desarrollamos nuevas tradiciones que honraban la memoria de mi esposo mientras también reconocían que ambas todavía estábamos vivas y necesitábamos construir vidas que tuvieran significado más allá del dolor. También aprendí algo importante sobre la naturaleza de las promesas hechas en el dolor. Esa promesa que le había hecho a mi suegra la noche en que confesó sus miedos financieros fue hecha con las mejores intenciones, pero fue hecha por una persona que no estaba en su sano juicio, que estaba abrumada por la pérdida y desesperada por encontrar alguna manera de hacerlo insoportable soportable. Las promesas hechas en tales circunstancias no deberían considerarse vinculantes, de la misma manera que las promesas hechas en momentos de claridad y estabilidad. Está bien revisar esas promesas, reconocer que hiciste un compromiso que no puedes cumplir, renegociar términos que funcionen mejor para todos los involucrados. Eso no te hace mentirosa o fracasada, te hace humana, capaz de reconocer tus limitaciones y hacer ajustes en consecuencia. Ahora, varios años alejada de ese domingo lluvioso cuando finalmente le dije la verdad a mi suegra, puedo decir honestamente que el alivio de vivir sin ese secreto vale más que cualquier cantidad de dinero o cualquier sentido de martirio que obtuve de los años de sacrificio oculto. Mi situación financiera es estable ahora, no lujosa pero manejable. Mi suegra está bien, viviendo en su acogedor apartamento y activamente involucrada en su comunidad. Todavía hablamos de mi esposo regularmente, pero ahora también podemos hablar sobre nuestras propias vidas, nuestros propios desafíos y alegrías, sin que todo se filtre a través de la lente de la pérdida y el secreto. Incluso he comenzado a salir de nuevo, algo que nunca pensé que haría, y mi suegra no ha sido nada más que solidaria, diciéndome que su hijo querría que fuera feliz y que construyera una nueva vida, mientras aún atesoraba los recuerdos de la vida que tuvimos juntos. Pienso en esos 3 años de pagos secretos a menudo, no con arrepentimiento exactamente, sino con una especie de asombro divertido por la estructura elaborada que construí para evitar tener una conversación honesta. Pienso en toda la energía que gasté llevando un registro de mentiras, manteniendo el secreto, haciendo malabares con las finanzas, cuando podría haber simplemente dicho, yo también estoy luchando, pero quiero que nos ayudemos mutuamente. Pienso en cuánto más cercanas mi suegra y yo podríamos haber estado durante esos años si no hubiéramos estado ocultando nuestras preocupaciones y luchas la una de la otra. Pero también trato de darle compasión a mi yo del pasado, porque estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas y la comprensión que tenía en ese momento. El dolor es una fuerza poderosa que puede distorsionar nuestro juicio y hacernos hacer cosas que parecen absolutamente necesarias en el momento, pero pueden no tener sentido desde afuera o incluso para nuestro yo futuro. Así que, para cualquiera que esté leyendo esto o escuchando esto y reconociendo partes de su propia historia en la mía, quiero que sepas algunas cosas. Primero, cualquier secreto que estés cargando, cualquier carga que estés soportando sola, cualquier sacrificio que estés haciendo que nadie conoce, por favor considera la posibilidad de que la honestidad podría ser un mejor camino hacia adelante que el secreto continuo, incluso si la honestidad se siente aterradora. Segundo, si estás haciendo promesas o compromisos en las secuelas inmediatas del dolor o trauma, date permiso para revisar esos compromisos una vez que estés en un espacio mental más claro. No tienes que cumplir cada promesa que hiciste cuando apenas te estabas manteniendo unida. Tercero, si estás sacrificando tu propio bienestar para ayudar a alguien más, pregúntate honestamente si ese sacrificio realmente les está ayudando o si es más sobre tu propia necesidad de sentirte útil o conectada o en control. Y finalmente, recuerda que las personas que te aman quieren saber cuándo estás luchando. Quieren la oportunidad de ayudar, de apoyar, de compartir la carga. Al ocultar tus luchas de ellos, no los estás protegiendo.
les estás robando la oportunidad de aparecer para ti de la manera en que estás tratando de aparecer para ellos. ¿Alguna vez has guardado un secreto que pensaste que estaba protegiendo a alguien, pero en realidad solo te estaba aislando a ambos? ¿Has hecho sacrificios que parecían nobles en el momento, pero en realidad eran insostenibles? ¿Te has encontrado atrapada en un patrón de tu propia creación, sabiendo que no está funcionando pero sin saber cómo detenerlo? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación, porque compartir estas experiencias es cómo nos ayudamos mutuamente a navegar las situaciones imposibles que el dolor y la pérdida pueden crear. Si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón o te hizo pensar sobre tus propias relaciones y las formas en que manejas la dificultad, por favor toma un momento para dejar un like en este video. Tus likes ayudan a que esta historia llegue a otras personas que podrían necesitar escucharla, que podrían estar pasando por su propia versión de luchas secretas y necesitan saber que no están solas. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a Yo lo viví, porque este canal está dedicado a compartir historias reales de experiencias humanas complicadas, las realidades desordenadas del amor y la pérdida, y la familia y el sacrificio que no siempre tienen finales ordenados y pulcros, pero están llenos de verdad y significado. Dale al botón de notificaciones para que no te pierdas historias futuras que podrían hablar a tus propias experiencias o ayudarte a entender las experiencias de las personas que amas. La sección de comentarios es una zona libre de juicio donde puedes compartir tus propias experiencias con luchas financieras, con guardar secretos, con las dinámicas complicadas de las relaciones con suegros, con hacer promesas en el dolor que se volvieron demasiado pesadas para cargar. Leo cada comentario. Y continuamente me asombra la sabiduría y la compasión y la honestidad que esta comunidad trae a estas discusiones. Recuerda, entender estas situaciones emocionales y financieras complejas es crucial porque muchos de nosotros estamos navegando desafíos similares sin darnos cuenta de cuán comunes son. Pensamos que somos los únicos que luchan, los únicos que toman decisiones cuestionables, los únicos atrapados en patrones de secreto y sacrificio, pero la verdad es que estas experiencias son mucho más universales de lo que nos damos cuenta. Al hablar de ellas abiertamente, al compartir nuestras historias sin vergüenza, creamos espacio para que otros hagan lo mismo, y así es como comienza la sanación. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia, de presenciar esta confesión que cargué sola durante demasiado tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde la verdad es valorada sobre la perfección, y donde todos podemos reconocer las formas hermosas, complicadas, a veces equivocadas en que tratamos de amarnos mutuamente a través de la pérdida. Si mi historia me ha enseñado algo, es que la honestidad y la vulnerabilidad no son debilidades, sino más bien los cimientos de una conexión genuina, y que a veces lo más valiente que podemos hacer es admitir que necesitamos ayuda, admitir que cometimos errores, admitir que somos humanos. Por favor, cuídense, sean honestos con las personas que aman, y recuerden que nunca es demasiado tarde para decir la verdad y comenzar a construir algo mejor, algo más sostenible, algo basado en apoyo mutuo, en lugar de sacrificio secreto. Hasta la próxima vez. Gracias por ver Yo lo viví. Y recuerden que su historia, sea cual sea, merece ser contada con honestidad y compasión. No olviden que cada uno de nosotros está luchando batallas que otros no ven, y a veces el simple acto de compartir nuestra verdad puede ser el catalizador que alguien más necesita para comenzar su propio viaje hacia la sanación y la honestidad.